Bueno, buenos días, hermanos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo doy muchas gracias a Dios por tener una vez más la oportunidad de compartir su palabra, de meditar en ella y que todos, hermanos, aprendamos juntos de su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios eterno, gracias, Señor, te damos por tu inmenso amor, infinita misericordia, demostrada ya en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por la obra perfecta de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y por ello, Señor, en esta mañana pedimos que seas tú quien nos guíe, no solamente en la lectura, la meditación, sino en la aplicación de tu palabra para cada uno de nosotros, Señor. Pido esto, amado Padre, nos guíes y que todo sea para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Bueno, continuamos con hablando de la armadura de Dios que ya hemos comenzado hace varias semanas, que Dios ha provisto al cristiano. Y recordemos algunos puntos. En primer lugar, hermanos, recordemos que estamos en una guerra. Hay una guerra que debemos librar día a día, que debemos pelear con las herramientas que Dios nos ha dado. Pero tengamos en cuenta algo, que esta guerra ya tiene un vencedor. Esta guerra ya ha sido ganada y el vencedor es nuestro Señor Jesucristo. Y la guerra fue ganada en la cruz del Calvario. En el mundo tendréis aflicción, dice nuestro Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. El creyente verdadero que vive una vida controlada por el Espíritu Santo se encuentra en una guerra espiritual. Todos los creyentes, hermanos, nos encontramos hoy en una guerra espiritual. Dios suministra a sus hijos una armadura suficiente para combatir. Y no solamente para combatir, sino para frustrar al adversario y para vencerlo. También hemos visto cómo contra quienes estamos batallando. Y como dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta mañana, hermanos, vamos a hablar de un artículo más de la armadura que Dios ha provisto para cada uno de sus hijos. Este artículo es el escudo de la fe, que se encuentra en el segundo grupo de artículos que está mencionando este pasaje de la armadura de Dios. Y el mensaje de esta mañana, hermanos, es que nosotros debemos luchar usando el escudo de la fe en la batalla. Debemos usar el escudo de la fe en la batalla diaria de nuestra vida. Como les decía, hoy ingresamos al segundo grupo de los 6 artículos más necesarios de la armadura espiritual con el que Dios equipa a sus hijos para resistir y triunfar sobre los ataques de Satanás. Hoy vamos a hablar del escudo, el scutum, como dice el latín. Pero hay que enmarcarnos en ciertos aspectos, hermanos, también. Hay que reconocer que la salvación es gratuita, pero no es que no tenga ningún costo. Es gratuita porque nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pagó precio por cada uno de nosotros.
Él no pagó oro o plata, sino pagó su sangre preciosa para el rescate de todos sus hijos. El que decide seguir a Cristo, aceptar la salvación gratuita, el que recibe la salvación, en verdad, hermanos, se enfrentará todos los días de su vida a los dardos del enemigo. Y todos los días nosotros estamos inmersos en una batalla, en una guerra. Pero como ya les dije, hermanos, confiemos. Esta guerra ya tiene vencedor. El vencedor es Cristo, que va a terminar la obra perfecta en cada uno de nosotros, hasta el día que estemos en su presencia y tengamos ese cuerpo nuevo y maravilloso y glorificado que Dios nos promete. La pregunta que nos hacemos esta mañana es: ¿cómo debemos luchar usando el escudo de la fe? ¿Cómo debemos luchar usando el escudo de la fe? Vamos a tocar 3 aspectos: tomándolo, confiando, y el tercer punto es venciendo a los dardos del enemigo. Entonces, el primer punto, vamos a ver que hay que tomar el escudo. Como dice Efesios, y es el pasaje que nos corresponde, Efesios capítulo 6, verso 16, dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, no debemos tomar el sobre todo con el que comienza este pasaje como si vinieran el arma más importante, sino indicando, como dice la Nueva Versión Internacional, además de todo esto, es decir, como un agregado indispensable. Toda la armadura es importante, todos los artículos son importantes, todo debe ser usado en la batalla. La palabra que Pablo utiliza, tengamos en cuenta que los romanos tenían 2 tipos de escudos. Un escudo redondo, pequeño, de aproximadamente 70 centímetros de ancho, y tenían un escudo grande, que es el que se refiere Pablo en este pasaje. Este escudo grande dice que medía de 1,20 m hasta incluso 1,40 m de alto, y tenía un ancho, mencionan, de 75, 80, e incluso hasta 1 metro de ancho. O sea, era un escudo realmente grande. Y lo que hacían era proteger todo el cuerpo con este escudo. Todo el cuerpo era protegido con este escudo. Y no solamente eso, sino que los romanos se habían perfeccionado de tal forma en la batalla que se juntaban soldado con soldado con soldado con su escudo y hacían como una pared de protección para poder avanzar hacia el enemigo. Y no solamente eso, sino los soldados de atrás ponían el escudo en la parte alta y protegían también, o sea, venían adelante, arriba, incluso a los costados, y avanzaban como si fuera una coraza completa hacia el enemigo. Es este escudo el que ve Pablo, es este escudo al cual se refiere Pablo. Este escudo, que no solamente eso, sino consistía también en dos maderas unidas una contra la otra, y además este escudo estaba protegido con telas, y sobre las telas tenía pieles de animales, y además estaba sellado con cintos también metálicos de hierro. Este escudo era muy bueno y estaba especialmente diseñado para esas flechas incendiarias de los adversarios. Esas flechas que los llenaban con brea, las prendían y eran lanzadas contra estos escudos. Y estas pieles eran mojadas, cosa que de esa forma cuando venían las flechas ya no incendiaban.
y podían ellos avanzar en la batalla. Bueno, hermanos, el verbo que menciona este pasaje en el verso 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Este verbo usado para tomar significa literalmente recoger, levantar del suelo. Esto expresa, hermanos, la iniciativa voluntaria del soldado cristiano en empuñar este escudo, lo que nos hace ver la necesidad de ser diligentes en nuestra vida diaria. Lo que nos muestra también, nos hace ver la responsabilidad que tenemos como creyentes de usar las herramientas que Dios ha provisto, no solo para luchar en esta guerra espiritual, sino para vencer en esta guerra espiritual. Y esa es una promesa maravillosa, hermanos, que tenemos en la palabra de Dios. Como dice en Romanos capítulo 8, verso 37 y 38. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, debemos ser responsables y diligentes de tomar el escudo de la fe para poder vencer, protegernos de los dardos del enemigo y poder vencer en esta batalla. Yo quisiera que cada uno de nosotros nos pongamos a pensar cómo estamos en nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos luchando en esta guerra espiritual? ¿O no tienes guerra espiritual? Si no hay guerra espiritual, sinceramente, yo tendría mucho temor. Porque todo cristiano estamos en guerra espiritual todos los días de nuestra vida. Es la guerra contra el pecado, la guerra contra Satanás, la guerra contra la tentación. Yo te pregunto esta mañana, ¿estás tomando el escudo de la fe? ¿Estás agarrándote del escudo de la fe? ¿Estás siendo partícipe con otros hermanos para luchar en contra de la guerra espiritual? Pensemos, hermanos, que cada vez que oramos como iglesia, cada vez que compartimos la cena como iglesia, estamos con el escudo de la fe, uno junto al otro, avanzando, con los escudos atrás, protegiéndonos, en equipo también, pero de forma personal. ¿Estás luchando? ¿Estás tomando el escudo de la fe para protegerte? El segundo punto, hermanos, que vamos a tocar de cómo debemos luchar usando el escudo de la fe es confiar. Es confiar en Dios. Y cuando hablamos de confianza, hablamos de seguridad, hablamos de convicción, hablamos de convencimiento, hablamos de fe en Dios. No es confiar en la fe, no es tener fe en la fe, sino es tener fe en Dios. Es pues la fe, como dice Hebreos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, hermanos, nos hace conscientes que Dios está de nuestro lado y a nuestro lado. La fe en sí misma tendrá poder. ¿Cuántas veces escuchamos? La fe mueve montañas. La fe, hermanos, no tiene poder.
El que tiene poder es Cristo. La fe mueve montañas, pero no por la fe, sino por el poder de Dios. ¿Sí? Es el poder de Dios. El que tiene poder es Dios, no la fe. Como les decía, hay personas que tienen fe en la fe. Yo tengo fe, que mi fe me va a ayudar. Es por esto, hermanos, que es importante colocar nuestra fe en el lugar correcto. Dios y la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el lugar correcto, donde debemos descansar, reconociendo que en la cruz Él ya venció. Y por ende, en nuestras batallas diarias, nosotros también podemos vencer. Y debemos ser más que vencedores. Amén. Hermanos, la fe no es solamente creer. Como dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Definitivamente la fe no es solamente creer. Los demonios también creen en Dios, saben que Dios existe, pero no confían en Él. Ellos no quieren cambiar. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La fe, hermanos, no solo es de palabra. Muchos dicen creer en Jesucristo, pero no entrarán en el cielo. Una persona puede creer todo lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo y, sin embargo, no tener fe en Él. Como dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe verdadera, hermanos, es seguridad, es confianza plena en la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario. Es confianza plena en la obra perfecta de Cristo en tu vida, en mi vida, que ya ha llevado a un buen término, pues somos más que vencedores por medio de Cristo. Amén. Hermanos, como dice un autor, tener fe es aceptar plenamente las enseñanzas de Dios, es obedecer plenamente sus mandamientos, es tomar en serio sus advertencias y es apropiarse plenamente de sus promesas. Esta confianza que Dios sigue trabajando en nuestra vida día a día, sigue trabajando en cada batalla que tenemos, sigue defendiéndonos y sigue venciendo esos dardos del enemigo. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está en el objeto correcto? No porque yo tengo fe en una piedra, me voy a salvar. La fe solamente tiene valor cuando está en el lugar correcto. Y el lugar correcto es Dios y la obra de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí.
El tercer punto, hermanos, de cómo debemos luchar usando el escudo de la fe, habíamos visto, tenemos que tomarlo, tenemos que confiar, tenemos que tener una fe práctica, diaria, continua en nuestra vida. Y el tercer punto es combatiendo los dardos del enemigo, día a día. Como dice en Efesios 6:16, nuestro pasaje que nos corresponde, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Debemos combatir y permitir que nuestro escudo pueda, como dice este pasaje, apagar esos dardos de fuego del maligno. Cuando hablamos de las flechas incendiarias llenas de brea y prendidas al chocar, como les decía, con el escúten, con el escudo, contra los escudos, estas puntas se embotaban y sus llamas se extinguían. De igual modo, el ejercicio de la fe que Dios da capacita para apagar todos los dardos encendidos del maligno. Hermanos, ¿tú crees en Dios? ¿Le crees a Dios? ¿Crees en su palabra? Yo sí le creo. Y Él dice que todos los dardos del maligno pueden ser apagados. Yo le creo. En el repertorio de Satanás hay todo tipo de proyectiles ardientes. Todo tipo de proyectiles ardientes, hermanos. Tribulaciones, angustia, persecución, hambre. Algunos de estos dardos encienden dudas, lascivia, codicia, vanidad, envidia. Estos dardos de fuego de Satanás, ¿qué son entonces? Fíjense ustedes, son tentaciones seductoras, son tentaciones engañosas que nos llevan a la impureza, al egoísmo, a la duda, al temor, al desánimo. En pocas palabras, como dice el versículo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No. Así nos ataca Satanás todos los días, con tentaciones de toda índole. Nuestro escudo, hermanos, es la fe, es creer en Dios. Creer que Dios escribió la Biblia. Creer que Cristo es Dios. Creer que Cristo murió en la cruz. Creer que Cristo resucitó al tercer día. Y creer que Él también nos llevará al cielo el día que muramos. Pocas palabras, hermano, ¿cuántas veces hemos leído en la palabra de Dios que dice: el justo por la fe vivirá? Tremendo ejemplo tenemos. Tremendo ejemplo hemos tenido en la fe de Abraham. Hermanos, a veces Dios puede pedirnos cosas que no lo entendemos. Yo me pongo a pensar, me pongo en los pies de Abraham, que Dios me diga: llévalo a mi hijo y dámelo en sacrificio.
Yo diría, Señor, ¿estás seguro? Piénsalo bien. De repente te has confundido. Pero no. Abraham se levantó. Imagínense Abraham. ¿Cuántos años había esperado la promesa de Dios? ¿Cuántos años y cuántos errores había cometido para que un día en la adolescencia de su hijo le diga, llévamelo y ofrécemelo en sacrificio? Y Abraham fue y estuvo a punto de sacrificar a su hijo, pero Jehová Jireh, él fue el que proveyó un cordero para que muera en lugar de su hijo. Tremendo, hermanos, ejemplo de fe que tenemos en nuestro padre Abraham. Esa fe, hermanos, esa fe, esa convicción plena en lo que Dios es, en lo que Dios hace en nuestra vida. Ese es nuestro escudo, que todos los días podemos utilizar para defendernos de los dardos del enemigo, de las tentaciones, de la mentira, hermanos. Porque Satanás es el padre de la mentira. La fe, hermanos, es descansar plenamente en Dios. Es descansar plenamente en Dios. Cada vez que pecamos, le estamos creyendo a Satanás. Le estamos creyendo a la mentira a Satanás. Desde Adán, desde Eva, Adán, hasta nuestros días, cada vez que caemos en pecado es porque le estamos creyendo a Satanás. Y cada vez que obedecemos es que le estamos creyendo a Dios. Hermanos, solamente al abandonando el yo y mirando al Dios Trino, depositando toda confianza en Él con respecto a la vida, a la muerte y a nuestra eternidad, confiando en su palabra de revelación y promesas, solamente así es posible repeler esta lluvia de dardos incendiarios en nuestra vida. Pongámonos a pensar un poquito en Jairo. La situación era totalmente desesperante para Jairo. Cuando sus siervos llegaron con la noticia, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Pero Jesús respondió, no temas, cree solamente. Ojo, la fe es más que un arma defensiva, es también la victoria que vence al mundo, como dice en 1 de Juan 5:4. ¿Cuántos hoy estamos, hermanos, siendo atacados con toda clase de dardos incendiarios? ¿Cuántos hoy estamos heridos ya por esos dardos? Porque no estamos siendo diligentes en utilizar el escudo de nuestra fe. ¿Cuántos hoy estamos cayendo al suelo, perdiendo la batalla? Una batalla que ya ha sido ganada en la cruz. Hermanos, tomemos el escudo de la fe. Confiemos plenamente en las promesas de Dios, en todo lo que Dios nos dice en su palabra. Y venzamos combatiendo estos dardos del enemigo, estas tentaciones, que lo único que nos quieren hacer es alejarnos de Dios. Pero hermanos, al final somos más que vencedores. No olvidemos, hermanos, usar toda la armadura de Dios, toda la armadura que Dios nos da. Todo es importante. El tema de hoy fue la fe.
Y la fe es muy importante para protegernos y para vencer. Muchas gracias, amados hermanos. Dios les bendiga.